Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la neumonía intrahospitalaria. ¿A qué se denomina neumonía intrahospitalaria? Es aquella infección del parénquima pulmonar que no estaba presente ni en periodo de incubación en el momento en que el paciente fue internado, sino que comienza 48 horas después del ingreso hospitalario. Esta se va a dividir en dos grupos. Temprana o tardía. Se conoce a una infección temprana, la que se va a manifestar dentro de los 4 a 7 primeros días y va a ser causada por bacterias que colonizan la orofaringe. Mientras que la tardía se va a manifestar después de los 7 días del ingreso y va a ser causado por agentes patógenos de origen hospitalario. Respecto a su etiología, va a depender del momento de inicio, tipo de hospital, si el paciente se encuentra o no entubado y si se encuentra en UCI. Los patógenos relacionados con las de inicio temprano se va a asociar con el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, la Moraxella catarrhalis, siendo el más frecuente el Haemophilus influenzae, mientras que las de inicio tardío es la Klebsiella pneumoniae, Enterobacterias, Acinetobacter y la Pseudomonas aeruginosa. Esta última es frecuente y desencadena los cuadros clínicos un poco más severos. En este cuadro podemos mostrar algunos factores de riesgo y los microorganismos asociados. Por ejemplo, pacientes que son ingresados por una cirugía abdominal reciente, es frecuente anaerobios, mientras que aquellos que están por traumatismo craneal, coma, diabetes, algún fracaso renal o una infección gripal reciente, es frecuente Staphylococcus aureus. En aquellos pacientes que reciben dosis altas de glucocorticoides y tienen hospitalizaciones prolongadas, es frecuente que sea por legionela. Mientras que aquellos pacientes que se encuentran en UCI o que tienen tratamiento prolongado de glucocorticoides, es frecuente que sea por Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. En este cuadro se muestra un estudio realizado en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Guillermo Almenara, que se realizó en el 2016. En este estudio se determinó que el factor asociado más frecuente en este hospital fue la enfermedad que se dio neumonía intrahospitalaria en aquellos pacientes con enfermedad cerebrovascular. Fue seguido por enfermedades neoplásicas y después por diabetes mellitus. Y los microorganismos aislados más frecuentes, dentro de los primeros se encontró el Acinetobacter y la Pseudomonas. Bueno, también los manuales de McGraw-Hill van a mencionar de que los pacientes que se encuentran en UCI son los que presentan mayor incidencia. Se menciona entre un 9 y 24%, siendo más frecuentes en pacientes de mayores a 65 años. Es frecuente también que esto se dé en pacientes inmunodeprimidos, los cuales son sometidos a tratamientos prolongados con antibiótico o que tienen algún dispositivo con acceso traumático, como por ejemplo los catéteres intravasculares. Bueno, y a esto se le agrega que la mortalidad respecto a las neumonías intrahospitalarias son aquellas que van a contribuir al 60% de muertes por infecciones hospitalarias. Dentro de los factores de riesgo tenemos la nutrición, que haya un índice de masa corporal mayor al 27%, que tenga como antecedente tabaquismo, que tenga presencia de sonda nasogástrica, que sea una edad avanzada, que tenga una enfermedad pulmonar subyacente y que sea inmunodeprimido. Respecto a su patogenia, se explica que se puede dar por los siguientes mecanismos. Por la aspiración de secreciones faríngeas, aspiración del contenido esofagogástrico, la inhalación de un aerosol infectado, que sea por vía hematógena, por penetración exógena o por inoculación directa. Hablamos que es por aspiración de secreciones faríngeas cuando se van a colonizar en la orofaringe y se va a dar esto por la ausencia de fibronectina. Dentro de sus causas más frecuentes son porque el paciente se encuentra con alteración de la conciencia, por una deglución anormal o porque los reflejos nauseosos se encuentran deprimidos. En el caso de la aspiración gastroesofágica, esto se debe porque hay un aumento del pH gástrico por encima del pH 4.
y esto va a permitir una mayor colonización de los microorganismos. ¿En quiénes va a ocurrir esto? En pacientes con acloridia, en pacientes que tengan nutrición parenteral o que estén con tratamiento con antagonista H2. En el caso de la vía hematógena, se va a dar por algún foco séptico que se encuentra alejado. Un poco de su fisiopatología de una manera resumida es que como consecuencia de la proliferación de los microorganismos a nivel alveolar, ya sea que estos microorganismos lleguen por cualquiera de los mecanismos mencionados, esto va a generar una respuesta contra ellos que va a ser desencadenada por el hospedador. Va a activar mecanismos de defensa que pueden ser específicos o inespecíficos. Al ser específico, activa inmunoglobulinas y activa linfocitos T. Inespecífico se va a dar por transporte mucociliar. Como segunda fase tenemos la hepatización roja, la cual se conoce como una activación donde se van a ver involucrados macrófagos alveolares, polimorfonucleares y citoquinas. Y después, en tercera fase, se va a dar la hepatización gris, la cual va a haber una lisis y degradación de eritrocitos. Sin embargo, la fibrina se sigue acumulando. Respecto al cuadro clínico, se da en pacientes que tengan más de 48 horas de ingreso hospitalario. Es frecuente o se piensa en una neumonía hospitalaria en aquellos pacientes que empiecen a presentar fiebre, la cual se menciona que es mayor a 38, secreciones purulenta, leucocitosis. Puede ser leucocitosis como puede ser leucopenia, vamos a verlo más adelante, cavitación, infiltrados pulmonares persistentes. Todo esto va a ir asociado a escalofríos, taquipnea, silbidos al respirar, tos y taquicardia. Cuando hablamos del diagnóstico se debe tener en cuenta un hemograma completo, una PCR, procalcitonina, un test de Gram y cultivo de esputo y una radiografía. ¿Por qué la procalcitonina? Porque es un marcador sensible de gravedad e infección bacteriana y sepsis. El cultivo de esputo debe ser orientado a los microorganismos frecuentes de infección hospitalaria. ¿Qué esperamos encontrar en la radiografía? Que haya un infiltrado nuevo progresivo, una consolidación o una cavitación. Que la fiebre sea mayor a 38 y que haya, si en caso hay una leucocitosis, esta pues sea mayor y viceversa, mayor a 12.000. Si no, también podría haber una leucopenia donde es menor a 4.000. Otros signos y síntomas que se deben tener en cuenta, que pueden aparecer durante el cuadro, es la aparición del esputo purulento, el incremento de secreción nasal, una aparición de una disnea, presencia de estertores bronquiales y que haya una alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? Lo que es la presión parcial de oxígeno sobre la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2. Es importante que tener en cuenta que se pueda combinar la presencia de algún infiltrado más 2 o 3 criterios clínicos. Esto ayuda a mejorar la sensibilidad y la especificidad. Bueno, acá se muestra la escala de puntuación clínica pulmonar de infecciones. Se considera la temperatura, ya sea la presencia de leucocitos, ya sea por leucopenia o leucocitosis, y secreciones respiratorias. También se consideran los hallazgos radiográficos teniendo un mayor puntaje que haya presencia de infiltrado localizado, el cociente de presión parcial de oxígeno y FiO2, ¿no? La presencia de un cultivo aspirado traqueal. Respecto al tratamiento, en realidad se debe iniciar un tratamiento de forma empírica hasta obtener los resultados del cultivo, y esto pues cambia o se va a ajustar al resultado de este cultivo. Según la American Thoracic Society, se va a clasificar en 3 grupos. El primer grupo son aquellos pacientes no graves y con neumonía nosocomial precoz que no están asociados a una ventilación mecánica y sin factores de riesgo.
El segundo grupo son pacientes no graves con una neumonía nosocomial precoz o tardía, pero con factores de riesgo. Y el tercer grupo son pacientes graves con una neumonía nosocomial tardía, pero sin factor de riesgo, o que tengan una neumonía nosocomial precoz, pero con factores de riesgo. Este primer grupo se opta por una cefalosporina de tercera generación no antiseudomónica, que debe ir asociado con un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasas. Mientras que en este grupo 2, si es que se está pensando en anaerobios, puede ser un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasas, en caso sea un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se piensa en un beta-lactámico con inhibidor de las beta-lactamasas, o una cefalosporina de tercera generación, pero se le debe añadir un glucopéptido. En el caso se esté pensando en una legionela, debe usarse un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa o una cefalosporina de tercera generación, al igual que en el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pero se le debe añadir una fluoroquinolona. Mientras que en el tercer grupo, si es que se piensa en una Pseudomonas aeruginosa o un Acinetobacter baumannii, se recomienda una penicilina antipseudomónica más un inhibidor de beta-lactamasa o una cefaxidima o un carbapenico, pero se le debe añadir un aminoglucósido. Como por ejemplo, se opta por la amicacina porque tiene mayor actividad antipseudomónica. Gracias.